Bueno, pues venga. empezamos ahí. Sí. ¿Por qué te implicaste en el movimiento? Bueno, las razones son varias, ¿no? Y además con el tiempo tampoco tienes muy claro exactamente por qué, pero éramos un grupo de jóvenes, prácticamente adolescentes, entramos a trabajar en Siemens y, bueno, había un antifranquismo latente, no muy definido, pero sobre todo había como una sensación de opresión, de admiración por el resto de países europeos, ¿no? Era la imagen de la democracia, del progreso, de la libertad. Y en nuestro caso, esta opresión no era únicamente política, que también era la sensación de rigidez en las relaciones personales, en la escuela, en el trabajo. Ya trabajábamos en Siemens, habíamos entrado de aprendices. Y entonces, bueno, empezamos de una manera casi natural a reunirnos para hablar de problemas y acabamos en comisiones de barrios y fábricas. Y fue como una decisión colectiva de todo un grupo de adolescentes, porque bueno, teníamos 15, 16 años, y así empecé a implicarme. ¿Qué valores? Sí, sí. No te miro a ti, pero... No, a ver. ¿Qué valores encontraste que te ayudaran a moverte ahí? Bueno, los valores que encontré para empezar a organizarme era básicamente la democracia, la libertad, la necesidad de sentirnos más libres. A ver, como anécdota, en aquella época, en Semana Santa, a veces pues íbamos de vacaciones y había venido más de una vez la Guardia Civil a pararnos la música, ¿no? Pero no se podía poner música en Semana Santa, no se podía prácticamente hacer nada, todo era ilegal, todo estaba prohibido. Y al mismo tiempo teníamos la imagen de una Europa en la que había libertad, en que hacía un año, pues, en Francia, en el Mayo francés, pues, que había sido una explosión de lucha, de reivindicación. España era un país bastante cerrado, pero llegaban influencias del movimiento hippie, de la música, y eran esos valores, los valores de poder decidir, de democracia y sobre todo de no ser diferentes. La idea aquella, la campaña del Fraga Iribarne de que España es diferente, pues nosotros no queríamos ser diferentes, queríamos ser europeos, queríamos ser, entre comillas, modernos. Y esos son los valores fundamentalmente. Luego hubieron, evidentemente, implicación política. La mayoría de la gente en aquella época pues, tenía una actitud política muy de izquierdas, muy radical a veces, pero yo creo que lo fundamental era el deseo de no ser diferentes, de ser europeos, de ser demócratas, modernos, de ese tipo de cosas. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo en Siemens? Bueno, no puedo comparar porque, claro, yo entré con 15 años, pero no las recuerdo como muy malas. Básicamente, la realidad es que los trabajadores en aquella época trabajaban muchísimas horas para poder tener un sueldo que les permitiera empezar a entrar en la sociedad de consumo, que en aquella época pues, empezaba a ser una realidad. La gente trabajaba 10, 12 horas al día. Trabajaban los sábados y las condiciones no eran especialmente duras. Yo creo que además era una empresa grande, 2.000 trabajadores, había tenido una huelga muy importante con despidos, había organización, y la sensación era de que, bueno, se estaba en un proceso de cambio acelerado y que no eran de las peores condiciones por referencias de otras empresas. No era una empresa en que las condiciones de trabajo fueran especialmente duras. Y en nuestro caso, por ejemplo, que entramos de aprendices, entrabas a trabajar y no ibas a la producción directamente. Estabas en un espacio reservado a los aprendices en que te formaban, no hacías producción, o sea, trabajabas aprendiendo, por la tarde te recogía un autocar y te llevaba a la escuela industrial para estudiar, y era una cosa bastante habitual en las empresas grandes de la época. Y por tanto las condiciones, en comparación con la gente que luego te explica que había trabajado en el campo, en Andalucía, en Extremadura o en pequeñas empresas, yo creo que eran relativamente buenas. Es que Siemens era un poco sí. modelo, ¿no? Enlazando con esto, y si puedes nombrar Siemens también.
digamos, ¿se notaba en Siemens los efectos de la huelga del 62? Sí, en Siemens se notaban los efectos de la huelga del 62 y se notaba que había organización sindical. Nosotros, el grupo de jóvenes que empezamos a movernos, en aquellos momentos no estábamos en comisiones obreras, estábamos en comisiones de barrios y fábricas, pero en Siemens había una organización relativamente potente, tanto del PSUC como de comisiones obreras, y utilizaban los cargos sindicales, los delegados sindicales de la época, el comité de empresa, pues para defender reivindicaciones concretas y también pues para llegar a gente, ¿no? Y entonces se notaban los efectos en varios sentidos. El efecto de la huelga era miedo, porque habían habido 41 despidos, creo recordar, pero al mismo tiempo había como un cierto sentimiento de orgullo de haber sido capaces de plantar cara y de conseguir cosas, porque de hecho muchas de las conquistas o de las mejoras o de los pequeños espacios de libertad que había en la empresa eran fruto de aquella huelga y de otras luchas posteriores. Y se notaba, sí, la gente hablaba de aquello, era como un referente, sí. ¿Qué nombre de guerra tenías? Bueno, tuve varios. En comisiones de barrio y fábricas me llamaban Chispas. El nombre de guerra era habitual, porque en aquella época intentábamos, pues bueno, que no se conociese dónde vivíamos, nuestro nombre, por razones obvias, ¿no? Porque era una situación de dictadura y, de hecho, compañeros, amigos, pues fueron detenidos o fueron torturados, o gente pasó tiempo en la cárcel. Es decir, no era una broma, debíamos tener cuidado, y entonces prácticamente no conocíamos el nombre de nadie que no fuese de nuestro círculo íntimo, que evidentemente los que trabajamos en Siemens nos conocíamos por el nombre real, digamos, ¿no? Pero en las relaciones fuera de Siemens, pero no solo cuando nos reuníamos o hacíamos política o hacíamos agitación y íbamos a tirar octavillas, sino en el día a día no conocíamos los nombres de la gente con la que nos relacionábamos, que no eran de nuestro círculo. Y a mí me llamaban Chispas, y muchos años después he encontrado amigos o conocidos que, bueno, se han extrañado cuando les he dicho mi nombre, porque pensaban que realmente me llamaba Chispas. Pero luego, en Bandera Roja, que también estuve militando, pues teníamos otro nombre, digamos, más exclusivo del grupo, pero era bastante habitual tener nombres de guerra. Cuéntanos sobre la agitación, la propaganda, las pintadas, octavillas. Bueno, la Xiprop, la agitación, la propaganda, la presencia en la calle no era una cosa anecdótica, se convirtió durante aquellos años en una cosa prácticamente habitual. Quiero decir, varias veces por semana pues, pintábamos, tirábamos octavillas, hacíamos manifestaciones que las llamábamos encuadradas, me parece recordar en la época. Claro, eran manifestaciones que no se convocaban abiertamente, porque evidentemente habría ido la policía y las habría impedido. Entonces, era un boca a boca en que pues, se reunían una hora concreta 50, 100, 200 personas, y en 10 minutos, 20 minutos se tiraban octavillas, se gritaban 4 consignas, y sobre todo se daba la sensación de que se podían hacer cosas, de que algo estaba cambiando, porque claro, después de tantos años de dictadura tan represiva, parecía que era imposible que nada cambiase, y eso era una manera, bueno, pues de decirle a la población que era posible hacer cosas. Y bueno, hacíamos muchísima actividad de ese tipo. Quiero decir, yo creo que durante unos años fue casi nuestra actividad principal. Es decir, estudiábamos, trabajábamos, teníamos relaciones familiares, pero un poco la sensación es que una parte importantísima de nuestro tiempo estaba dedicado a eso, pues a tirar octavillas, a reunirnos, hacíamos reuniones y discutíamos y eran eternas, y luego pues actividades de este tipo muchísimas. ¿Hacías vida sindical en paralelo?
Bueno, los primeros años yo no hice vida sindical porque no estaba en el comité de empresa, luego sí fui presidente del comité de empresa de Siemens, estuve en el sindicato del metal, pero en aquella época la vida sindical era asistir a las asambleas que se hacían en la empresa pues, para los convenios colectivos, y la vida sindical eran básicamente, si se puede llamar vida sindical, reuniones que hacíamos en la montaña, en las que nos coordinábamos grupos de estas comisiones de barrios y fábricas que estaban en otras empresas, e intentábamos pues, coordinar o intercambiar información, y ese tipo de actividad sindical sí que era importante, pero luego en la empresa la actividad era casi más política, era repartir propaganda, era hablar con gente, pero estrictamente la actividad de negociar el convenio, la actividad de la relación con la dirección de la empresa, en esos momentos en Siemens la actividad sindical la tenía Comisiones Obreras, ¿no? Luego ya, claro, yo también me incorporé a Comisiones Obreras y tuve actividad sindical a finales de los 70, pero al principio no. ¿Pasaste miedo en algún momento o mucho? Claro, yo creo que siempre se pasa algo de miedo en momentos concretos. Por ejemplo, antes he hablado de las manifestaciones encuadradas o de repartir octavillas, y muchas veces pues, aparecía la policía, había que salir corriendo, había miedo, puntual. Pero yo creo que por la edad quizás, o por una cierta irresponsabilidad, no sé, en nuestro caso el miedo no era un sentimiento muy importante o que lo dominara todo. Yo creo que pasó, por ejemplo, mucho más miedo mi familia, o creo que muchos padres de la época, cuando veían que los hijos adolescentes se implicaban en política, porque sabían lo que significaba, y se les notaba que tenía miedo cuando alguna vez te levantabas a las 5 de la mañana e intentaban impedirte que salieses de casa porque sabían que ibas a tirar octavillas, y claro, ellos tenían mucho miedo porque sabían lo que implicaba todo eso. En nuestro caso era una mezcla de miedo puntual a veces, pero también era una manera como de luchar por conseguir no solo libertades, sino en el ámbito personal, romper con una situación que era bastante opresiva, en lo familiar, en la educación, en todo. Y una manera de romper, que además era como una opción colectiva de todo un grupo de jóvenes, era eso, luchar políticamente y más cosas, pero eso también. Entonces, miedo pasamos, pero tampoco era una situación en la que el miedo te paralizase y tal, era yo creo más habitual entre la gente madura, la gente ya que había vivido o la guerra civil o el primer franquismo, tenían mucho más miedo creo que nosotros. Vale, pues sí, perfecto. ¿Si te ocurre alguna cosa más? Beber agua de momento. Sí. Tenías razón en lo del agua. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se me ocurre, no. No sé, no. Yo quería preguntarte por el bar Descanso. El bar Descanso no es de los bares emblemáticos. Los bares emblemáticos de mi época, en aquellos años, es el bar Los Garridos, en Las Planas, el bar Los Maños, que está aquí al lado, que veníamos a comer de vez en cuando, pero el bar Descanso no era un bar clave. En mi vidilla organizativa... Sí, nosotros como que hacíamos la cita de tirada de octavillas para tirar Camino a la Mata y todo eso, era el bar Descanso. No, nosotros teníamos siempre las citas de seguridad en la T de la NERPIC. ¿Sabes? La empresa NERPIC, que estaba en la carretera de Cornellà, ahora la han cerrado, una empresa que hacía turbinas para centrales hidroeléctricas. Delante habían unos bloques de pisos y que por la estructura de los pisos las calles formaban una especie de T. Y entonces, para no dar nombre de calles o número de calle, hablábamos de la T de la NERPIC y las citas de seguridad siempre eran allá. Siempre, habitualmente eran en la T de la NERPIC, recoger las octavillas y todo eso. O sea, el bar Descanso en mi caso no tiene ninguna... Otro territorio. Yo estaba en otros bares.